Hola a todos y bienvenidos a este taller de Mindfulness. En él vamos a aprender lo que significa esta palabra que parece que se ha hecho famosa en las últimas décadas y se le suele asociar erróneamente con conceptos que poco tienen que ver. Sabéis, el término de mindfulness no suele tener una traducción simple al castellano, al igual que ocurre con otros términos anglosajones como por ejemplo insight. Generalmente, cuando se le traduce, se le suele traducir como atención plena o conciencia plena, pero en contextos académicos se suele dejar la palabra así. Y hablando de contextos, la palabra mindfulness se usa en un montón de contextos. Por ejemplo, la podemos encontrar en el ámbito deportivo, en la tercera edad, en educación, en salud, en neurociencia, incluso en violencia de género. ¿Sabéis? Podemos considerar a Jon Kabat-Zinn como el padre del mindfulness en Occidente. Este hombre es profesor en la Facultad de Medicina y director de la Clínica de Reducción del Estrés de la Universidad de Massachusetts. Y fue el que comenzó a integrar este concepto y el empleo de mindfulness en la medicina para tratar diferentes dolencias médicas y psicológicas. Y bien, entonces, ¿qué significa? Porque hay diferentes autores que lo definen de diferentes formas, como por ejemplo, dicen que es el mantenimiento de una conciencia viva a la realidad del momento presente, o que es prestar atención de una forma especial, intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. También lo definen como la conciencia momento a momento, o la capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Mi definición personal es la focalización y la atención plena en aquello que estás realizando, sea el momento en el que sea, y estando atento a lo que dice tu cuerpo, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Pero sin duda, de todas las definiciones, hay tres conceptos, tres principios básicos que estarían en el mindfulness. El primero corresponde a la intención, el segundo a la atención y el tercero a la actitud. La intención es clara, la intención haría referencia a serían las razones por las cuales decides practicar el mindfulness. Serían los motivos que te llevan a hacerlo, esa motivación que te hace querer conocerte, conocer tu cuerpo, saber qué es lo que estás sintiendo. La atención sería mucho más amplio y para mí es el punto más interesante del mindfulness, porque implica observar nuestra propia experiencia, observarnos a nosotros momento a momento de forma continua e ininterrumpidamente. Y también abarcaría prestar atención a cualquier estímulo que se da dentro y fuera de nuestro cuerpo. Aquí en la atención debemos clarificar algunos términos. En primer lugar, tendríamos la atención sostenida, que este tipo de atención hace referencia a la habilidad que tenemos de mantener el estado de vigilancia, el estado de atención durante periodos prolongados de tiempo. En segundo lugar, tendríamos que atender a la conmutación de la atención, que hace referencia a la habilidad que tenemos de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Y por último, en tercer lugar, tendríamos la inhibición del procesamiento elaborativo secundario. ¿Y esto tan raro qué quiere decir? Es la habilidad que tenemos de procesar pensamientos, sentimientos, sensaciones que aparecen en la corriente de la consciencia. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, me pongo a leer un libro, atención sostenida. Me centro en lo que estoy haciendo y presto esa atención de una forma prolongada. Pero me doy cuenta que mi mente de repente está en otra cosa, que estoy pensando en lo que tengo que hacer después, en la compra, en el deporte. Así que mi mente redirijo de nuevo al libro. Sería un cambio atencional. Estoy cambiando la atención de ese estímulo que me ha venido a
lo que estaba haciendo, volver a leer el libro y continúo leyendo, atención sostenida de nuevo. Vuelvo a mantener mi atención durante un tiempo prolongado. De esta forma se produce una inhibición elaborativa de pensamiento. Esas ideas, esos estímulos que me han venido de hacer deporte o hacer la compra, yo los estoy inhibiendo y estoy focalizándome de nuevo, cambiando el foco de atención a aquella actividad que quiero hacer. Y por último tendríamos esos 3 pilares, la actitud, que la actitud hace referencia a cómo yo me enfrento a esa situación y hablan de que debería ser con una actitud curiosa, considerando todo como una actividad de investigación, investigando mi cuerpo, observándome qué es lo que ocurre en mi cuerpo, de apertura, entendiéndolo como una actitud abierta y receptiva a lo que está ocurriendo. No me cuestiono el por qué estoy sintiendo eso o el por qué está pasando eso, sino que lo acepto, está pasando eso en mi cuerpo, en mi mente, y acepto. Permito que todo tipo de pensamientos y sensaciones lleguen y no intento cambiarlos o controlarlos. Bien, puedes practicar el mindfulness de 2 formas, de forma formal y de forma informal. La práctica formal haría referencia a esa práctica que te paras, te sientas y te tumbas para dedicar un tiempo determinado y concreto exclusivamente al mindfulness. Y con la práctica informal hace referencia a aquellas actividades que realizas cotidianamente, como podría ser caminar, conducir, comer, vestirse, hacer deporte, estudiar, donde también puedes practicar el mindfulness. Por ejemplo, en una práctica formal sería, como os he dicho, dedicar un tiempo concreto para practicarlo, sentarte en una postura cómoda, tumbarte y vamos a centrar nuestra atención en la respiración. Implica dirigir nuestra atención a las sensaciones físicas que produce la respiración en nuestro cuerpo, redirigiendo nuestra atención a la respiración cada vez que nos venga otra idea u otra cosa a la cabeza. Sería el practicar esa atención sostenida, el focalizar la atención en respirar y ver cómo es nuestro cuerpo cuando respiramos, qué sentimos, por dónde pasa el aire. Y este mismo ejemplo en una práctica informal sería, por ejemplo, mientras caminamos o mientras conducimos o incluso mientras esperamos en la cola del supermercado, podríamos practicar mindfulness con la respiración también. En ese momento, mientras hacemos esa otra actividad, centrarnos en cómo estamos respirando, en cómo pasa el aire a través de mi cuerpo, centrarme en eso, en la respiración, en ver cómo me estoy sintiendo y cada vez que mi mente vaya a otro estímulo, focalizarla en esa actividad. ¿Sabéis que en este mundo que estamos tan sobreestimulados con todo, que nuestra cabeza continuamente va de estímulo y parece que nos movemos por estímulos? Practicar el mindfulness es muy útil porque estamos perdiendo un poco la capacidad de atención sostenida, de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Incluso hay autores que muestran que la práctica del mindfulness reduce los estados emocionales de depresión, de ansiedad, de estrés. Además dicen que las personas que practican esto suelen ser más serenas. Así que te animo a que pongas en práctica el mindfulness, que tengas una actitud de querer meditar, conocerte, observarte, que pongas en práctica esa atención, la atención sostenida en la actividad que estamos haciendo. Si estoy cocinando, voy a poner atención en lo que estoy cocinando, voy a intentar disfrutar de ese momento, saborearlo y si mi atención se va, vuelvo a focalizarlo. Voy a poner atención en mí, en cómo estoy sintiendo, en qué es lo que estoy sintiendo, de forma que nos vayamos conociendo y no intentes juzgar por qué te ocurre
esos sentimientos o por qué sientes o por qué de repente piensas esto. Acéptalo con una actitud abierta. Espero que te haya gustado, que hayas conocido un poquito más sobre el mindfulness y nos vemos otro día en la práctica. Adiós.